Y el primer punto es cuando rezamos el credo. Creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Bueno, es lo que profesamos en nuestra fe. Y Jesucristo nos ofrece, podríamos decirlo así, amorosamente, llevarnos a la vida eterna, y le reza al Padre por esto. Y con el premio de que al fin podamos conocerlo, es decir, la vida eterna es estar cara a cara con Dios. El Evangelio según San Juan menciona en diversos capítulos este deseo del Señor de llevarnos a la vida eterna. Tengo algunos textos que los voy a memorizar y otros leer, pero recordemos que San Juan siempre nos ha dicho en el Evangelio, Juan 3:16, que por qué tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y también dice el mismo evangelista, o dice el Señor por medio del evangelista, Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo, que crea en Él, tenga vida eterna. Y para muchos de los que profesamos nuestra fe, o no nos resulta fácil creer de una forma tan simple en la vida eterna, o comprendemos bien qué significa. Sin embargo, es parte fundamental en nuestra profesión de fe, y lo rezamos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, la vida, el fin de la vida terrenal, la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en esto? Nadie ha muerto y ha vuelto a la vida para contar cómo es esto. Pero como sabemos, desde que somos concebidos en el vientre materno, al final de nuestra vida terrenal, todos vamos a morir. Es decir, ninguno de nosotros se va a liberar de la muerte. Es algo incuestionable, porque somos mortales. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es la muerte? Yo diría que en palabras simples, es el fin de la vida terrenal, e independiente de cualquier otra definición válida, este final a todos en algún momento nos produce horror, en especial porque a cada uno de nosotros la vida nos parece bella, nos gusta esta vida. Y oramos por vivir, siempre estamos pidiendo, rezamos por nuestra salud, y nuestro instinto de conservación nos domina a tal caso que defendemos la vida. Y bueno, y la vida es un regalo de Dios. Es tal así que no nos gusta pensar en la muerte, en especial si esta es repentina o trágica. Y ahí cesan todos nuestros proyectos, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones. Y lo peor es si el proceso que nos lleva a la muerte es a través del paso de una enfermedad muy dolorosa. Entonces vivimos luchando por vivir aquí en la tierra, consideramos la vida como un don maravilloso y queremos prolongarla todo lo posible, no queremos morir. Y estamos dispuestos a veces a pasar por diversos padecimientos, incluso desprendernos de todo lo que tenemos para curar una enfermedad que sabemos que es mortal. Nos gastamos muchísimo y hay gente que se gasta todo lo que tiene con tal de prolongar la vida. Pero el dolor de la muerte terrenal es algo que nos provoca un gran, o sea,
la muerte de cualquier ser querido nos va a provocar y nos provoca un gran dolor. Y nos hacemos muchos cuestionamientos, este dolor de la muerte terrenal. Nos hacemos cuestionamientos sobre el sentido de la vida, la separación de aquel ser que amamos y que tantos recuerdos hemos grabado en nosotros, y a veces en muchos años, nos parece algo terrible. Sin embargo, esto es muy normal y además es parte de nuestra vida. Y Jesús, siendo Dios, fíjese un dato que lo voy a contar, llora como cualquier ser humano. Por ejemplo, cuando se nos relata el Evangelio de San Juan, la resurrección de Lázaro, vemos que al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cae a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y al ver Jesús el llanto de María y todos los judíos que estaban con ella, dice el Evangelio que su espíritu se conmovió profundamente, incluso se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Y le contestaron al Señor: Señor, ven a ver. Y el evangelista dice que Jesús lloró amargamente, dice en algún evangelio. Jesús se puso a llorar, conmovido. Jesús, al verla llorar a ella y a ellos, sin duda de emoción sincera, también lloró. Y ante esta emoción traducida en lágrimas, los judíos presentes decían, porque dan la respuesta, ¿por qué llora Jesús? Y dice el evangelio, ¿cómo le amaba? Y esta emoción y lágrima de Jesús es una emoción profunda. Yo pienso que es legítima y bondadosa del Señor ante la muerte de Lázaro. Porque Lázaro era su amigo y Jesús lo amaba. Y en esas lágrimas de Jesús quedan santificadas todas las lágrimas que nacen del amor y del dolor de cada cristiano cuando se enfrenta a la muerte, al dolor de la muerte terrenal, a la pérdida de un familiar, de un amigo. Ahora me pregunto, si Jesús es Dios y llora, ¿qué queda para nosotros, simples mortales? Entonces llorar por el dolor porque alguien ha partido es algo muy humano y muy normal, y el mismo Jesús lo deja en claro en este relato evangélico. ¿Y cuál es nuestra actitud cristiana ante la muerte? Hemos aprendido en nuestra fe que la muerte no es nuestro fin, que es el comienzo de la vida verdadera, la vida eterna. Nuestra fe nos ilumina y vemos la muerte desde un ángulo distinto. Cristo, luz del mundo, nos hace ver la muerte con ojos muy distintos de los del mundo, de tal forma que si comprendemos lo que nos espera una vez traspasado el umbral de la muerte, esta podría llegar a ser incluso deseable, como lo hace el mismo San Pablo, que está enamorado del Señor, se queja del cuerpo, del pecado, pide ser liberado ya de él, y esta hermosísima frase que nos trae en Filipenses: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y luego agrega que cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en gloria y vendrán a la luz con él. Colosenses 3:4. Y el que cree en Jesús, aunque muera, y lo repetimos muchas veces, resucitarás. En el tiempo en que Jesús estuvo como hombre en la tierra, tener fe en la resurrección era algo que estaba en el pensamiento religioso, pero lo que ellos no tenían en mente, quizás no lo sabían, era que el Mesías fuese la misma resurrección.
Y así lo dice el mismo Señor. Yo soy la resurrección de la vida. Quien cree en mí, aunque muera, revivirá. Y Jesús ahora se presenta como el Mesías, agente de la resurrección de los muertos. Él es la resurrección porque el Padre le dio el tener vida en sí mismo, dice Juan. Por eso Él causa la resurrección de los muertos, tanto del alma como del cuerpo. Evangelio de San Juan 5:21. Y Cristo ora, reza por nuestra vida eterna. Recordando un versículo del Evangelio de San Juan, que dice que alzando los ojos al cielo, Jesucristo dice: Padre, ha llegado la hora, glorifícate de tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y según el poder que le has dado sobre la carne, dé también vida eterna a los que tú le has dado. Juan 17, 1, 3. Y Jesús invoca el poder del Padre que le dio sobre todos los hombres. En efecto, Jesús, por razón de su unión, que se llama unión hipostática, y su misión redentora, tiene este poder dado por el Padre sobre todo el género humano. Y eso es lo que ahora invoca para poder cumplir su misión, que el Padre le glorifique para que, acreditado ante los hombres en su resurrección, pueda cumplir su finalidad redentora para que Él diera vida eterna. Y hablemos del camino hacia la vida eterna. El camino hacia la vida eterna se hace con una vida recta. No hay otro modo. Y para eso debemos alejarnos, como también lo hablábamos hace poco, que nos enseñaba el Santo Padre San Juan de la Cruz, de muchos males. Tenemos que subir a lo alto del monte sin nada. Acuérdense que San Pablo también nos dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y nos reitera: aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Colosenses 3:1. Y las cartas del apóstol San Pablo constituyen una fuente riquísima de sabiduría e inspiración espiritual, que estuvimos todo un tiempo comentando, ¿verdad?, las cartas del apóstol San Pablo, y ahí nos enseñó muchísimo él, esta riquísima sabiduría espiritual de todo lo que él escribe sus cartas, porque ellas inspiran al hombre para la vida recta. En efecto, explican cómo se pueden vencer las inevitables pruebas de la vida, cómo realizar esos altos ideales cristianos y en qué consiste, voy a llamarla así, la hazaña, sobre todo en estos tiempos, de ser cristiano. En la carta de San Pablo a los colosenses le pide quitar todo lo terrenal que hay en ellos. Colosenses 3, 5, 11. Todo lo que provoca molestia para ir a Dios, todos los malos deseos, la codicia, la idolatría, la cólera, la maldad, la ira, la maledicencia y también las palabras groseras, el mentirse unos a otros, dice. Y también pide San Pablo que aprendan a vivir como hombres nuevos. Colosenses 3, 5, 11. Colosenses 3, 12 también. Es decir, como elegidos de Dios, santos llamados de entrañas misericordia, de bondad, humildad, con mansedumbre, con paciencia. Dice San Pablo, soportándonos unos a otros, y también nos dice perdonándonos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Por eso luego remacha diciendo: como el Señor os perdonó,
perdonados también vosotros, y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Bien, pero no nos escapemos del tema. ¿Qué se entiende por vida eterna? Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. Porque los evangelios sinópticos, que sería Lucas, Marcos y Mateo, presentan el reino de los cielos o reino de Dios como el reino instituido por Jesús, pero destacando preferentemente el aspecto externo y la organización social del mismo. En cambio, el Evangelio de San Juan, tanto en su Evangelio como en su primera epístola o sus cartas, el reino se presenta bajo el concepto distinto de vida eterna, con el que acusa preferentemente el aspecto interno y vital del mismo en el alma, vinculado a la fe, junto con sus repercusiones religiosas sobre el mismo cuerpo. Y dice Juan, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y agrega aún más. Y agrega aún más. Y yo lo resucite el último día. Juan 6, 40, que leemos mucho en Pascua. Concepto que aquí se expresa bajo un doble acto de fe en el Padre y en Jesús. Hay algo muy hermoso cuando dice Jesús, esta es la vida eterna. Cuando le reza al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, a Jesucristo. Este conocimiento que aquí se dice constituir la vida eterna es la enseñanza de San Juan, un conocimiento vital, íntimo, diría yo amoroso, no abstracto, es un conocimiento de qué es vida. ¿Y a qué se le va a dar la vida eterna? Otra pregunta que nos hacemos siempre. Esta va a darla a todos los que han aceptado al Hijo de Dios, Jesucristo, quien llevó a cabo la obra del Padre, le encomendó anunciar el Evangelio. Como sabemos, unos lo aceptaron y otros no. Pero él no se limitó a exponerlo solo a los judíos predestinados, sino que a todo el que quiso acoger su palabra. Y la palabra de Jesús es palabra del Padre. Y Él nos pide creer en ella y permanecer y atesorarla. Esto es guardarla con fidelidad y así seremos fieles apóstoles y Jesús será nuestro hermano. Para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Así es, Jesús es testimonio de la verdad y nos da testimonio de nuestro Padre Dios, amando, aceptando, conociendo a Jesús. Amamos, aceptamos y conocemos a nuestro Padre Dios. Y nuestra fe en Jesús es la que nos llevará a la vida eterna. Y nuestra fe consiste en recibir a Cristo Jesús, en conocerlo. Y en conocer al Padre es conocer a Él, al enviado del Padre. Jesús mismo nos lo dice para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Dice Jesús en el Evangelio de Juan también, 3, 14, 16, que no se me olvide, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, reitero, sino que tenga vida eterna. Y también dice Jesús, es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís. Él es nuestro Dios, sin embargo, no lo conocéis. Yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, dice el Señor, sería un mentiroso como todos ustedes. Pero yo le conozco y además dice, guardo su palabra.
Juan 8:55. Bien. Mirad la muerte como el camino a Cristo. Allá vamos. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada hacia la vida eterna. Y el alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Él nos creó en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por nosotros, en nombre del Espíritu Santo, que sobre nosotros descendió, y entramos en el lugar de la paz, que nuestra morada esté junto a Dios. La Santísima Virgen, Madre de Dios, con San José, con todos los ángeles, con todos los santos, como nos dice y nos ratifica nuestro catecismo católico. Bien. Y estaba acordándome de una recomendación que nos hace un espiritual, que en este minuto, por esto se me fue el nombre, que dice: te entrego a Dios y como criatura tuya te pongo en tus manos, pues es tu hacedor, que formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen y todos los ángeles y los santos, para que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Es una recomendación al alma. Ya me acordaré de dónde viene. Bien. El Evangelio, camino a la vida inmortal. Aceptar el Evangelio de Cristo Jesús, vivir conforme a Él y soportar sufrimientos por el Evangelio. Se nos hace difícil, pero es camino a la vida inmortal. San Pablo le escribe a Timoteo, y esto lo voy a leer porque no lo recuerdo de memoria. Dice: ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa por nuestra obra, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Carta a Timoteo 1:2, 1:8, 10. Y dice el Señor: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Juan, uy, bueno, se me fue un poco. Bien, arrepentimiento y misericordia. Dios ofrece la vida eterna a todo pecador que se arrepiente. Y nuevamente San Pablo le dice a Timoteo: y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestaste Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Recibimos la vida eterna por misericordia de Dios. Una carta de Judas, no Iscariote por si acaso, Tadeo, dice: manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Judas 21. Bien, vamos al encuentro con Cristo y vamos a vivir con el Señor. La muerte pone fin a la vida del hombre. En ese momento finaliza el tiempo que tiene el hombre para aceptar o rechazar la gracia divina manifestada en Cristo. Por tanto, es ahora cuando debemos acogerla y tener la opción a nuestro encuentro con Cristo antes de expirar.
Recordemos a Cristo clavado en la cruz, cuando el buen ladrón le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Mire, esto es importante para mí. Yo creo que impresiona. Si estuviéramos en el último segundo, en el último instante de nuestra vida, cuando ya no nos queda nada, y nos dirigimos a Jesús, y le decimos, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Yo creo, yo firmo ante notario, que sería lo último y lo grandioso que me gustaría escuchar en ese último segundo de mi vida. Sería algo maravilloso. Escuchar en el último segundo de mi vida que el Señor me diga, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como lo dice el Evangelio de Lucas. El último segundo de mi vida, le pido al Señor que se acuerde de mí y Él me responda, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya se ha completado todo. No quiero saber nada más. Porque todo lo que hemos hecho en nuestra vida, en ese minuto, hemos visto que hemos podido llegar a esta meta que a veces es muy difícil. San Pablo a los Corintios dice que el que nos ha destinado a eso es Dios, el cual nos ha dado en prenda el Espíritu. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor, pues caminamos en la fe y no en la visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. 2 Corintios 5:8. Y el evangelista San Juan, cuando nos dice, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. 1 Juan 3:2. Y San Pablo a los Corintios nos recuerda, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Pero la mayor de estas tres es la caridad. Como también nos sentencia San Juan de la Cruz, que a la tarde de la vida, entendiéndolo también en el último momento de nuestra vida, te examinarán en el amor. Cambia tu condición. Claro. Como el Señor no ha pedido, fundamentalmente y ha resumido todo en 2 cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en ese amor que hemos sabido dar a los demás, a nuestros hermanos, yo creo que seremos también juzgados. A la tarde te examinarán en el amor. De San Juan de la Cruz. Preparémonos entonces para cuando nos llegue esa tarde, ese momento. Preparémonos para escuchar del Señor y que nos daría mucha alegría que nos dijera, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, este es el tema de esta tarde. No es fácil, no nos gusta hablar. Yo creo que a muy poco nos gusta tratar este tema, pero tenemos que tratarlo, hablarlos